Bienvenidos una vez más a este su programa Bajo la Lupa y bienvenidos los televidentes de América del Norte y de España. El tema que trataremos hoy es reflexiones, con la participación de Javier Alarcón León y de Julio Candela, jóvenes, uno de 26, otro de 20, que son el futuro de esta nación. Por eso los he pedido que participen en este programa, porque hay muchas cosas que reflexionar. Bienvenidos. Julio, tú que eres publicista y que obviamente ves que la publicidad es una parte elemental de la parte política, por eso es que en este caso Javier lo he llamado, porque también él está involucrado en el tema más bien de querer ser un líder político. ¿Qué opinas tú de lo que está sucediendo generalmente en América Latina? La publicidad hace que vayan presidentes a manejar un país, pero que generalmente aquellos que tienen la tendencia de populistas pasa un tiempo y comienzan a ver la población que se comienzan a salir del hipnotismo, y por más que haya muy buena publicidad comienzan a haber problemas. ¿Qué es lo que tú piensas de la relación publicidad con el tema del bienestar de los países? Bueno, gracias por la oportunidad. En términos específicos, la comunicación de los gobiernos de turno hoy en día en Latinoamérica está diseñada estratégicamente. Está hecha para poder manipular, para poder manejar los sentimientos y las emociones de la gran mayoría de la población de nuestros países latinoamericanos. Esto, entre otras cosas, no solo se da por el hecho de que crean conceptos de comunicación o conceptos, por usar el término que tú dijiste anteriormente, o conceptos publicitarios que están arraigados a la identidad y a las problemáticas que vive la gente, sino también esto se da por el hecho que los gobiernos populistas necesitan alimentar estos deseos de vivir una vida mejor, de tener nuevas oportunidades de las personas. Entonces hay un clic muy interesante ahí con el que puedes jugar con sus mentes. Eso en términos generales. Hay otros detalles que se podrían profundizar, que podrían ser conversación de muchísimas horas. Javier, tú estás involucrándote recién, con los 20 años que tienes, en países que tú realmente pues no conocías antes. Sobre todo en el caso del Ecuador habrás vivido muchas cosas, pero cuando vino la supercrisis, caramba, tú tenías muy pocos años. Pero sin embargo analizas las situaciones. ¿Qué es lo que tú piensas de lo que significa? Tú no crees, que el populismo no es otra cosa que un hipnotismo, que a las personas las hipnotiza y que al principio están en un plan de aceptar todo, pero que poco a poco, cuando ven que en la realidad no han obtenido mucho, comienzan a lamentarse y a comenzar a pedir que se cambien las cosas? Totalmente, y más que nada tocando en lo que decía Julio, en lo que es el populismo, y cuando las cosas no salen como tales líderes pretendían, vienen y entra todo lo que es la publicidad, porque se dicen y se escucha mucho en la literatura de la política y de la sociedad, de todo el ámbito social, que la publicidad, estos líderes saben usar, son grandes estrategas en lo que es la publicidad, y más que nada en el culto a la personalidad, saben cultivar en eso, saben cómo usar su imagen, la demagogia y la publicidad al último ínfimo detalle, para poder ejercer una gran imagen, una gran personalidad, de gran líder y gran estratega que se comunica de una manera directa a las masas sociales, ¿no? Y la publicidad es impresionante cómo facilita ese hecho. ¿Tú no crees que el tema, parte del populismo, un eje central, es la división de clases, el odio de clases, inclusive dice Álvaro Vargas Llosa que el populismo es como las novelas, las telenovelas, es parte de eso. En toda telenovela nunca hay una historia
real de alguien que comenzó de cero, sino que las telenovelas tienen el componente de decir que te quitaron, heredaron y cosas por el estilo. ¿Qué piensas tú de este concepto? Bueno, la verdad que dice el dicho, divide y conquista, ¿no? Muchos se alimentan, es como echarle fuego a la gasolina, porque los problemas sociales, las divisiones de clases en un país como el Ecuador han existido prácticamente desde nuestro inicio como república, y las divisiones y el resentimiento social siempre está presente, y muchos líderes saben explotar tales sentimientos con el uso de diferentes recursos, tanto sea publicidad o política o discursos de mucha demagogia, mucho odio, resentimiento o conflicto, y saben explotar todas estas divisiones sociales, y al fin y cuentas eso lo único que hace es dividir la sociedad y dividir al país, y nada resulta constructivamente de eso. Julio, hace pocas horas, por no decir 2 o 3 días, tuve la visita de un muy buen periodista, experto en cuestiones de economía, que vino a mi oficina preocupado porque la juventud no se involucra o desconoce muchos conceptos, y que los medios de comunicación no relevan ese tipo de cosas para que los jóvenes sobre todo se enteren. Y tocó un tema que para mí era muy interesante. Dice, por ejemplo, dice ingeniera, acaban de subir los aranceles y la gente no se da cuenta que al subir los aranceles les va a subir y les está subiendo todos los precios de sus productos. Es decir, es un ataque total al consumo de los ecuatorianos, al consumidor, y a su vez, obviamente, al bolsillo de la gente. Si hubiera una forma de, en forma muy sencilla, hacer entender que lo que fueron las cuotas primero y ahora las altas tasas digamos arancelarias perjudicaban a la gente, esto me preocupa, porque eso es lo que hoy día hace que la gente esté momificada y no intervenga por falta de conocimientos. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, me gustaría acotar un detalle más con respecto al tema que hablaba Javier hace un momento. Él conversó sobre la imagen. Especialmente nosotros en los países latinoamericanos tienen una particularidad los presidentes o quienes están al mando, y es que han adoptado una imagen que los hace ver como iguales frente al común del denominador de las personas. Son presidentes que vienen de clase media, que no han tenido grandes oportunidades, que también han sido explotados. Todo esto es el mensaje que quieren darle a las personas, ¿no? Y ahí se genera lo más importante, que en cierta manera, junto con las otras estrategias políticas, es lo que los mantiene en el poder y los mantiene con cierto nivel de popularidad, que es la empatía que generan con las personas. Obviamente, quienes tenemos la posibilidad de habernos preparado un poco mejor y que tratamos de escapar de esta maraña de ideas erradas, nos damos cuenta que esto es un circo creado para que estos gobiernos populistas sigan adelante.